José Francisco Panameño, de 49 años, perdió la vida mientras intentaba cruzar la carretera troncal del norte a la altura del kilómetro 13,5. La víctima caminaba por un paso peatonal cuando un motociclista lo arrolló y falleció debido a las lesiones. En la zona no hay pasarelas, por lo que el único cruce permitido debe hacerse sobre el paso cebra, el cual debe ser respetado por los automovilistas, algo que no ocurrió en este caso. Accidentes como este son muy comunes sobre esta carretera, que es considerada como una de las principales vías de acceso a San Salvador. Socorristas ya tienen identificados algunos puntos donde suelen ocurrir más percances viales. Nosotros hemos identificado el punto crítico entre el kilómetro 7 y el kilómetro 11 de la Troncal del Norte, es donde más accidentes pues pasan, más que todo, ya sea a la hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, pues es como el lugar que más accidentes se dan, ¿verdad? La excesiva velocidad y la distracción al volante podrían ser algunas de las causas que generan accidentes sobre esta carretera, ante lo cual Cruz Verde hace una serie de recomendaciones para evitar más siniestros. Ahí las únicas recomendaciones pues, que se le pueden dar tanto a los automovilistas como a los motociclistas es que antes de salir de su domicilio pues hagan una revisión previa de sus unidades, tanto de su vehículo como de su motocicleta, para tal vez evitarse percances de que sea algo mecánico el que cause el accidente, ¿verdad? En otro hecho similar, José González, de 46 años, murió mientras intentaba cruzar por la intersección de la 16 Avenida Norte y Avenida Independencia en San Salvador. Versiones indican que el conductor responsable retrocedía con su vehículo y no se percató que la víctima se encontraba detrás de él, provocando que González cayera al suelo y fuera arrollado por las llantas traseras del automotor. El hechor del accidente se quedó en el lugar para responder por lo ocurrido. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Fernando Morales. Puerto Parada en Usulután, autopista a Comalapa, carretera Los Chorros, Comasagua, Quebrada La Lechuza, entre otros, son los sectores que el Ministerio de Obras Públicas ha identificado como zonas de alto riesgo y donde reinciden las afectaciones con cada lluvia, como derrumbes, deslizamientos y creación de cárcavas. Daños, aseguran, están interviniendo. En la ruta panorámica, lo mismo pues en la calle que conduce hacia la Puerta del Diablo. De hecho, el equipo de FOIAR pues ha estado trabajando constantemente en remoción de derrumbes y otro tipo de inconvenientes que han estado dando en la zona. De alguna manera pues estamos ya mitigando algunas cárcavas que pueden afectar ya sea la autopista Comalapa o viviendas que se encuentran aledañas. El ministro de Obras Públicas mencionó que tienen preaprobado $35 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para realizar trabajos de reparación en zonas que fueron dañadas por las pasadas lluvias y comunidades que por años han vivido bajo riesgo. Como por ejemplo la cárcava del Distrito Italia, queremos intervenirla, lo mismo pues en el sector de Nuevo Israel, reconstruir una serie de muros que de alguna manera pues en el tiempo se fueron minando. Y así pues en diferentes zonas, taludes en la autopista Comalapa. Aunque en el reciente temporal no hubo afectaciones en la carretera Los Chorros, la zona es propensa a derrumbes y deslizamientos, debido a los taludes que están sobre el corredor vial y que en varias ocasiones ha colapsado, motivo por el cual en los próximos días autoridades de transporte esperan instalar 50 cámaras de videovigilancia para monitorear eventualidades en la zona. Mantener un monitoreo más cercano a todo este sector que sabemos que suele complicarse, sobre todo en temporada de lluvia. Al menos 6 cárcavas se formaron en distintos puntos del país durante las lluvias registradas en los últimos días y 381 derrumbes, trabajos que según autoridades continúan en ejecución. Con imágenes de Carlos Cle, un informe de Carla Araniva. Se encuentran ultimando detalles de los contratos respectivos entre el gobierno y la empresa china que financiará el proyecto por más de $179 millones. Estamos en el proceso de revisión de contrato entre el Ministerio de Hacienda y pues la empresa que da el financiamiento.
Entonces, al tener ya esto autorizado, se procede a la firma del contrato, se inicia ya el proceso de fabricación de los autobuses y esperamos que en un plazo entre 6 meses a 1 año, pues tengamos esos autobuses en nuestro país. Más de 1.000 unidades del transporte colectivo se les ha vencido su vida útil, a las cuales se les ha establecido prórrogas para continuar brindando el servicio. Se pretende que las nuevas flotas sustituyan a aquellas que ya no son funcionales. El gobierno brindará facilidades a los transportistas para adquirir el nuevo transporte. El transporte público en nuestro país es obsoleto, ineficiente, de mala calidad para todos los salvadoreños, para el 70% de la población que se moviliza en el transporte público. Es por eso que estamos en el proceso de renovación de unidades de transporte. Ahorita pues hemos conseguido 1.500 unidades a través de la empresa Yutong. Ellos pues están dando un financiamiento para estas 1.500 unidades. El parque vehicular vigente es de 1.804.019. De estos, 6.593 pertenecen al transporte público de pasajeros, siendo utilizado por más del 70% de la población. Con imágenes de Carlos Cle, un informe de Carla Araniva. Según pronósticos, el territorio salvadoreño continuará presenciando lluvias, por lo que las autoridades seguirán monitoreando aquellos sectores vulnerables a afectaciones. Uno de estos es la comunidad Nicaragua 2 en San Salvador, y aunque recientemente no tuvieron mayores daños, sus habitantes siguen en alerta ante eventualidades que se podrían registrar. Y a la orilla del río sí, bastante gente los evacúan porque se les rebalsa el río. El agua no estuvo muy fuerte, se quitaba, entonces no se creció mucho el río. 3, 4 familias y otras que trajeron de allá por San Miguelito. Es que gracias a Dios ahí los tuvieron, comida, todo. Otras veces no, se pasa hasta arriba de ese puente, pero hoy no, hoy está todo. Años anteriores, el caudal del río Acelguate ha incrementado su nivel en esta zona, ocasionando daños en las viviendas. Enrique Díaz comenta que él aún continúa sufriendo el desbordamiento de un sector de su casa por esta situación. Así está la casa, digamos, y así pasa el río. Entonces, desde la temporal pasado, se me fue la casa y la mitad del borde. Hoy se está haciendo como si por bajo del borde. No, ahorita no me han dicho nada. A ver, no sé si cualquier día va, pero ahorita no. Ahorita lo que me considero fue un plástico para que pusiera encima, que no le caiga agua allí. La colonia Nicaragua 2 en San Salvador forma parte de las 1.000 zonas vulnerables a lluvias. Por lo tanto, los mismos residentes han tomado acciones para mantenerse pendientes de cualquier emergencia, como un semáforo para medir el nivel del río y la formación de una directiva que ayuda a evacuar a los vecinos si es necesario. Con imágenes de Carlos Cle, un informe de Carla Araniva. Una enfermedad que presenta un incremento. Solo en la semana del 24 al 30 de junio, 40 personas dieron positivo a este padecimiento. Tenemos 3 niños fallecidos y 25 niños hospitalizados, 4 de ellos en estado grave. Las víctimas comenzaron a presentar fiebre y en tan solo 5 días empeoraron. Además presentaron otros síntomas como dolor intenso de cabeza y ojos, erupción en la piel, dolor muscular y articular, náuseas, vómitos y sangrado. El titular también hizo un llamado a comunicarse al número 132 en caso que alguien presente alguno de los síntomas. No tenían ninguna condición médica previa ni nada parecido. Por eso hacemos un llamado a todos los padres de familia, cuidadores y comunidad educativa en general. Ante cualquiera de estos síntomas es urgente buscar atención médica de inmediato y no automedicar a los niños. No podemos perder tiempo valioso. Destruir los criaderos de zancudo, usar repelente, ropa que cubra la piel y mosquiteros son parte de las acciones que deben implementarse para evitar contraer la enfermedad causada por los zancudos. Para algunas personas, esas medidas ya son parte de su día a día. Dice que nosotros lo que hacemos no es llenar la pila, sino que tenemos una cubeta que lo llenamos cada vez que vamos a usar. Por ejemplo, si vamos a lavar o a lavar los trastes. Y tratamos de siempre de tener lejía por si hay veces que por ahogar siempre cae en la pila, entonces eso se le pone lejía. Usamos plaquitas de Baygon, pero esas no son tan fuertes. También se pone Aután
le ponemos repelente a la niña, andamos viendo todos los depósitos que agarran agua con la lluvia, botarlo para que no vaya a ser ahí criadero de zancudos. Lavar las pilas, ponerle abate y no dejar cosas que se llenen de suficiente agua. El 24 de mayo la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta epidemiológica en el Istmo Centroamericano, México y el Caribe debido al incremento de los casos de dengue. En lo que va del año, se contabilizan más de 9.500 casos de dengue grave y 4.500 fallecimientos en países de América Latina y el Caribe. Este es un informe de Marcela Rivera. Un ambiente lluvioso es más propenso para la reproducción de moscas y zonas donde se acumula basura, de acuerdo a médicos. Por esta causa, en los últimos días se ha registrado una propagación de esos insectos en el país. Porque esto es lo que facilita que ella pueda reproducirse y depositar sus huevos. Aproximadamente una mosca adulta se va a reproducir hasta 4 veces y ponen una cantidad importante de huevos que estos eclosionan a larvas y estos producen una contaminación importante. Puede provocar múltiples enfermedades gastrointestinales como la fiebre tifoidea, que según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, en la semana 26, que comprende del 24 al 30 de junio, se registró un caso positivo de la enfermedad, 3 de Shigella, 1 de Salmonella, 1 de rotavirus y un adenovirus. Usualmente se caracterizan con una fiebre muy alta, es una fiebre que puede superar los 40 grados centígrados y además tiene síntomas gastrointestinales como la diarrea, que puede ser en abundante cantidad, pero algo que es bien importante en la fiebre tifoidea, que es una enfermedad que tiene varias fases. Eliminar los criaderos de mosca, evitar cúmulos de basura y adecuadas medidas de higiene como el lavado de manos antes de manipular los alimentos son algunas de las recomendaciones que realiza a lugares donde se comercializa comida. Pues tener todo limpio, sanitizar todo y todo que esté hermetizado, caliente. Lo tapamos el francés y también rociamos así alcohol así en alrededor. Es más higiénico y para que la gente vea y también se sienta el ambiente más limpio. Cada año se estima que 9 millones de personas en el mundo se enferman de fiebre tifoidea, de las cuales 110,000 pierden la vida, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud. Este es un informe de Marcela Rivera. En la época lluviosa, las fuertes corrientes de agua ocasionan que estos residuos se acumulen en las playas, como recientemente sucedió en Acajutla, donde 300 toneladas de desechos fueron expulsados por el mar. Pero, ¿cuáles son los daños que esta basura puede causar? De que en el caso del plástico, pues en algún momento daña especies animales y vegetales, pero también se va descomponiendo poco a poco y este microplástico pues queda en los peces y en algún momento también llega a los seres humanos, generando impactos en la salud y en el ecosistema en general. Plástico, lata, cartón, aluminio son parte de los materiales que pueden ser reciclados por la población salvadoreña, elementos que son altamente contaminantes para el medio ambiente, por lo que la Unidad Ecológica Salvadoreña hace un llamado a la población, tomen medidas en beneficio al planeta. Pues el consumo responsable, la reutilización, la reparación, el reciclaje, muchos de estos residuos, el plástico, las latas, el papel, se puede reciclar y para que disminuya la cantidad de carga contaminante pues que quede en el ecosistema. Y ante la llegada de más eventos climáticos, Luis González, representante de la UNES, menciona que se podrían registrar nuevas afectaciones y pérdidas debido a la vulnerabilidad que tiene la tierra por las pasadas lluvias. Una de las recomendaciones que brinda es la protección a los cultivos. Con el tema agrícola pues se puede hacer alguna labor de mitigación haciendo canales para que no se aneguen los cultivos y la tierra y obviamente que la población esté pendiente de las alertas, pendiente de la información que esté generando el Observatorio Ambiental para poder autoalbergarse y poderse poner en seguridad. Según la UNES, el 89% del territorio salvadoreño es altamente vulnerable a inundaciones,
derrumbes, deslizamientos por lluvias, siendo la zona volcánica y costera la más propensa a sufrir daños, por lo que asegura se deben ejecutar obras de mitigación para prevenir pérdidas por las próximas lluvias. Con imágenes de Carlos Cle, un informe de Carla Araniva. Así fueron aprehendidos salvadoreños que pertenecen a estructuras delictivas en Guatemala. Se les encontró 2 armas de fuego, 2 tolvas, 144 municiones, 803 bolsas de marihuana, 3 pesas digitales, 32 celulares y más de 15,000 quetzales. En ese país se dedicaban a la distribución de estupefacientes y otros delitos relacionados con el crimen organizado. Los detenidos son identificados como William, alias Psicótico, de 26 años, y Juan, alias Payaso, de 25 años. Fueron ubicados en el kilómetro 32 de Santa Lucía a Milpas Altas, Zacatepeques. Además, se rescató a un adolescente de origen salvadoreño de 15 años y 2 niños de 5 y 3 años, quienes quedaron bajo el resguardo de la Procuraduría de ese país. Otro sujeto capturado fue Óscar Francisco Vanegas Meléndez, alias Bess, de 38 años, originario de Conchagua, La Unión. Cuenta con un amplio récord criminal en el territorio nacional, como 9 antecedentes por delitos relacionados con la extorsión. Al momento de su detención, se encontraba en la colonia Berlín, zona 10 de Mixco, Guatemala, y su residencia era de forma irregular. La información fue emitida por la Policía de Guatemala a través de redes sociales. Los imputados fueron entregados a las autoridades policiales del país. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Los trabajos de la segunda etapa de reconstrucción de la carretera Ruta de Paz iniciaron este 1 de julio, según lo informó el gobernador departamental de Morazán. Hemos visto que ya tanto la constructora ya están ubicándose con toda su maquinaria, con todo su despliegue en su plantel, donde ellos generan toda la parte administrativa y operativa, y ya hemos visto cómo también se han empezado a hacer acciones que tienen que ver ya con el inicio del proyecto, porque el proyecto no es solo cuando la maquinaria empieza a romper la capa asfáltica, sino que se hacen toda una cantidad de actividades previas, ciertas mediciones, hay que revisar algunas cuestiones y ya drenajes, por supuesto, y ya hemos visto que el día de ayer ya la empresa ha empezado a, como decimos, ya a romper parte de lo que es la parte asfáltica y empezar a ver tema de suelo de lo que es la ruta ahorita de que va a Gotera a Ocicala. Debido a las lluvias, algunas zonas de esta carretera se han dañado. Ante esto, Sorto mencionó que se han realizado intervenciones, las cuales, al igual que la reconstrucción, pueden provocar tráfico vehicular, por lo que pide a los conductores a tener paciencia. De repente empiezan a aparecer baches con el problema de la lluvia, entonces lo que se hace de parte como medida preventiva o paliativa es hacer taponado para medio mitigar un poco el problema del tránsito vehicular. Sabemos muy bien que cuando hay baches múltiples en la carretera, quienes sufren son los vehículos y por supuesto también el tiempo que se demora en llegar a los lugares de destino. Ahora, con el proceso de construcción de la carretera, de repente va a haber interrupción en el tráfico. También le pedimos a la población que por un tiempo tengamos la paciencia, que va a haber esa interrupción a la hora de transitar, pero que más adelante pues vamos a tener el resultado de eso, que tener una buena carretera. La problemática de los baches y el mal estado en general de la Ruta de Paz ha sido una de las fuertes críticas de la población. El gobernador mencionó que son buenas, ya que eso permiten en gestionar proyectos. Son buenas porque permiten de alguna manera ir viendo cómo se van haciendo gestiones, no solo las que se han hecho, sino las que van a seguir. La idea del gobierno del presidente Nayib Bukele es que la gente tenga vías de acceso. Vamos poco a poco, o sea, no se puede resolver todo de la noche a la mañana, pero el departamento de Morazán se va a ver beneficiado más adelante, no solo con esta carretera, sino con la conectividad de otras calles que están en mal estado, que ya están en la mira del gobierno central y que por
supuesto se van a adecuar o se van a trabajar en su momento. Salir más temprano de casa para no tener atraso en carretera es una de las recomendaciones que Sorto hace a la población. Sin embargo, confía en que la constructora, en este caso MECO, realizarán una logística aceptable para que los conductores no tengan que esperar demasiado tiempo. Tentativamente se espera que para el próximo año se dé por finalizada esta segunda etapa de este proyecto, trayendo así una mejor carretera, una carretera digna para los automovilistas que circulan en esta zona de Morazán. Con imágenes de Diony García, informó para Noticiero Telemás, Romeo Chicas. Abuelo, mamá, papá, hijos y nietos en Caserío Las Mesas de Meanguera, Morazán, El Salvador. Ya cuando nació su segundo hijo en 1918, ya era en esta casa. Y así pues la familia, según cuentan, a medida se iban acompañando los hijos varones, iban construyendo los cuartos aquí, porque allá hay un cuarto, por aquí hay otro cuarto con su cocina. Don José Sebastián Argueta Reyes, de 69 años de edad, nació y se creció bajo este techo y en medio de estas paredes que fueron construidas hace más de un siglo. Posteriormente se casó con María Salomé Argueta, de 56 años de edad. Y desde esa fecha, pues, aquí vivo acá en esta casa. ¿Sus papás vivían acá? Sí, los abuelos. Y después, como mi mamá se casó y luego se dejó con el esposo, pues ya se tomó nuevamente acá a la casa y luego pues ellos fallecieron, los viejitos, ella los cuidó a los dos y le dejaron esta casa a ella y luego falleció ella también, ya me la dejó a mí. Igual allá están el papá de mi bisabuelo, es este señor, se llamaba Cornelio Reyes. Él murió en 1937, casi cerca de 100 años tenía él cuando falleció, según cuenta. Según cuenta don José, esta vivienda fue construida allá por los años de 1915 por su abuelo don Toribio Reyes. Mi abuela se llamaba Tomasa Argueta, ella murió no recuerdo los años, pero que el año 63 murió. Ese año murió ella. Pero era mayor él que ella, 10 años. ¿Tu abuelo cómo se llamaba? Toribio Reyes. ¿Y tu papá, su mamá? Mi mamá se llamaba Pastora Reyes y mi papá se llamaba Antonio Argueta. Y el otro señor que está acá, pues era el papá de mi bisabuela. O sea, era el suegro de mi bisabuelo. Ellos eran consuegros, como se dice. Los datos de él, si no tengo en qué año nació ni en qué año murió. Esta antigua vivienda fue cimentada de adobe, parte de bareque, madera y piso artesanal, es decir, ladrillo de tierra. De madera, de corazón, de quebracho, laurel, de todas las maderas tiene. Las paredes son de adobe, tierra. El piso. Ladrillo de barro. La casa cuenta con un cuarto con la fecha de construcción de 1952, hace 72 años. Dentro y a los alrededores de la vivienda se pueden observar objetos ancestrales, como esta pila hecha en una roca. La familia aún conserva la silla que usó en la boda el tatarabuelo de estos niños, que hoy son los nietos de don José. Con el pasar de las décadas, la vivienda ha tenido un par de retoques en su infraestructura, pero un 98% de su estructura se conserva intacta. Una humilde vivienda que ha sido el techo de 5 generaciones. En Meanguera, Morazán, El Salvador, Benet Castillo, Noticiero Telemás.
El primer ministro húngaro Viktor Orbán, uno de los pocos líderes europeos que mantienen relaciones cordiales con Moscú, llegó a Kiev este martes para su primera visita en tiempo de guerra a ese país. Allí pidió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que considere un alto el fuego en la guerra con Rusia. Zelensky, por su parte, afirmó que Ucrania necesitaba una paz justa y solicitó que Europa mantuviera la ayuda militar a su país. Una visita sorpresa del hombre más cercano al Kremlin entre los 27 líderes de la Unión Europea. El primer ministro húngaro Viktor Orbán llegó a Kiev un día después de que su país asumiera la presidencia rotatoria del bloque. Orbán, crítico hacia la Unión Europea y la OTAN en el apoyo occidental a Kiev, instó al líder ucraniano Volodymyr Zelensky a considerar un rápido alto el fuego con el objetivo de acelerar las conversaciones de paz con Moscú. Mi primera visita me trajo aquí porque la cuestión de la paz es importante no solo para Ucrania, sino para toda Europa. La guerra que sufren ahora afecta profundamente a la seguridad de Europa. Le pedí al señor presidente que considere un rápido alto el fuego. Un alto el fuego ligado a una fecha permitiría acelerar las negociaciones de paz. Zelensky no reaccionó de inmediato a la propuesta. El líder ucraniano rechazó en el pasado la idea de una tregua con Rusia con el argumento de que serviría a Moscú para fortalecer su ejército. Zelensky invitó a Hungría a unirse a los esfuerzos para organizar una nueva cumbre sobre la paz en Ucrania. Hemos hablado mucho sobre el camino hacia la paz, específicamente hacia una paz justa, duradera y honesta. Le agradecí por participar en la cumbre de paz y por apoyar el comunicado. He invitado a Hungría y al primer ministro Orbán a unirse a los esfuerzos respectivos. Es la primera visita del líder húngaro a Ucrania desde la invasión rusa de hace 2 años. El líder nacionalista en el poder desde 2010 también se opone abiertamente a las sanciones del bloque contra Rusia. Bueno, lo dicho, la visita a Kiev ocurre un día después de que Hungría asumiera la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Nos vamos a Bruselas por más detalles. María García Sornosa, ¿qué mensaje intenta transmitir Viktor Orbán? Sí, Silvia, lo que quiere transmitir Orbán, el mensaje, es el de un hombre fuerte, un líder en política exterior. Orbán visita Ucrania por primera vez desde 2015 y el momento elegido no es casual. Lo hace poco después de asumir las riendas de la presidencia del Consejo de la Unión Europea y en un momento en el que está cada vez más aislado aquí en Bruselas. Hace unos días vimos cómo quedó apartado del reparto de cargos de poder. También lo hace en medio de negociaciones en la Eurocámara para formar un nuevo grupo de extrema derecha, lo quiere llamar Patriotas de Europa, pero todavía necesita la adhesión de delegaciones de otros 3 Estados miembros y esto podría ser también un guiño para que se unan otros que tienen una idea quizás más pro-ucraniana. Pero lo cierto es que sobre el fondo Orbán no ha cambiado de ideas porque aquí en Bruselas continúa bloqueando los 6.600 millones de euros para financiar el envío de armas a Ucrania y en sus prioridades para las próximas 6 meses no contempla impulsar la adhesión y la ampliación de Ucrania como sí hace con los Balcanes occidentales. María, hasta ahora Hungría ha sido el país de la Unión Europea que más obstáculos ha puesto a la apertura de negociaciones entre Kiev y Bruselas para la futura adhesión ucraniana al club comunitario. ¿Puede Orbán utilizar ahora la presidencia húngara de la UE para impulsar un alto el fuego? Pues lo va a tener muy complicado por el fondo y por las formas. Silvia, la tarea de una presidencia del Consejo es fijar agenda y tejer consensos, pero esas prioridades en los líderes de la Unión Europea corresponden al presidente del Consejo Europeo, en este caso a Charles Michel, y también la agenda de los ministros de Exteriores la marca el alto representante, es decir, Josep Borrell. Y estos dos son precisamente los foros que marcan la política exterior de la Unión Europea, pero también sobre las formas, porque Orbán quiere impulsar un alto al fuego y eso es algo que
descartan de momento en Bruselas y en Kiev porque creen que eso daría más beneficios y reforzaría a Vladimir Putin. Y también la postura de Víctor Orbán es que esa paz llegaría, incluso podría llegar cediendo territorio ucraniano a Rusia, y esa es de momento una línea roja aquí en Bruselas, que la mayoría, casi todos los líderes siguen sosteniendo que esa paz debe ser justa y en ningún caso debe materializarse dando territorio ucraniano a Vladimir Putin. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Un placer. Y los dirigentes de Alemania y Polonia han acordado un plan de acción para reforzar una de las asociaciones más importantes de Europa. Las relaciones entre Berlín y Varsovia han sido tensas durante los últimos 6 años, cuando el Partido Nacionalista de Derechas polaco Ley y Justicia estaba en el poder. Sus dirigentes solían definir a Alemania como una fuerza hostil, pero el reciente cambio de gobierno en Varsovia ha suscitado esperanzas de una cooperación más estrecha. El canciller alemán Olaf Scholz de vuelta en Varsovia. Él y sus ministros son invitados de honor en la capital polaca. Una bienvenida que marca el tono de un nuevo capítulo en la alianza germano-polaca. El objetivo, solucionar los desacuerdos, que han crecido en los últimos años. Tenemos un mensaje muy claro. Alemania y Polonia somos buenos vecinos, socios cercanos y amigos fiables. Pero no siempre fue así. La última vez que celebraron reuniones intergubernamentales como esta fue en 2018, cuando gobernaba Angela Merkel. Ambos países se distanciaron después de que el Partido Nacionalista Polaco Ley y Justicia ganara la reelección en 2019, con una retórica cada vez más antialemana. Varsovia intensificó las demandas de reparación por la Segunda Guerra Mundial. Pero el regreso del liberal Donald Tusk en diciembre ofreció una oportunidad para un nuevo comienzo. Scholz ha prometido construir un monumento a las víctimas polacas de los nazis. Además, se ha comprometido a compensar a las víctimas, pero sin ofrecer detalles exactos. Alemania reconoce la gravedad de su culpa, su responsabilidad por los millones de víctimas de la ocupación alemana y la misión que de ello se deriva. Por ello, Alemania se esforzará también por adoptar medidas de apoyo a las víctimas sobrevivientes del ataque y la ocupación alemana entre los años 39 y 45. No hay gestos que sean realmente satisfactorios para Polonia. No hay nada que pueda compensar lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Los ministros de Defensa polaco y alemán también se reunieron y acordaron impulsar la cooperación militar a la luz de la actual guerra de Rusia contra Ucrania. La decisión de Alemania de prestar más apoyo a la seguridad de su vecino fue bien recibida. Alemania está dispuesta a asumir más responsabilidad por la seguridad del continente, para que no haya guerra aquí ni en Europa. Todos estos son pasos en la dirección correcta. Antes de dar por concluida la reunión, los dos gabinetes sonrieron para la tradicional foto de familia y sin duda esperan que no pasen otros 6 años hasta la próxima. Miles de personas han abandonado Han Yunis en el sur de la Franja de Gaza luego de la orden de evacuación emitida por Israel. La ONU estima que hasta 250.000 se ven afectadas por esta orden. Mientras, el martes, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la UNRWA, informó de nuevos bombardeos en la localidad. La orden de evacuación abre la puerta a una nueva operación terrestre en Han Yunis, a pesar de que Israel había dado por neutralizadas a las milicias palestinas en abril. Según la Media Luna Roja Palestina, la pasada madrugada se produjeron bombardeos en Han Yunis que dejaron media docena de muertos. Casi 2 millones de gazatíes se han visto obligados a dejar sus hogares por los ataques de Israel desde el inicio de la guerra, que Israel lanzó como respuesta a los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre. Con la batalla por Rafah aún abierta, los israelíes han tenido que enviar de nuevo tropas a Soyeille, en la ciudad de Gaza, y a Han Yunis, donde han lanzado una orden de evacuación que ha provocado la salida forzada de 250.000 personas en apenas 48 horas, según las cifras que está ofreciendo Naciones Unidas. Pese a la enorme diferencia de fuerza, Hamás resiste con una lucha urbana de baja pero constante intensidad y sus líderes siguen dirigiendo las operaciones desde los túneles. Han Yunis vuelve al punto de mira de los militares que ordenaron el desalojo de Al-Qarara, Bani Suhaila y otras zonas del este de esta ciudad donde nació Yahya Sinwar.
Sinwar, cerebro de los ataques del 7 de octubre y el objetivo número 1 del ejército de Israel. Uno de los lugares afectados por la orden de evacuación es el Hospital Europeo, de donde, según la Organización Mundial de la Salud, se han autoevacuado 270 pacientes hacia el Hospital Al-Nasser. Con este nuevo desplazamiento forzoso de 250.000 personas, el ejército considera que 1,9 millones de palestinos de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se encuentran ya en la designada como zona humanitaria, ubicada en el área costera de Al-Mawasi, algunos barrios occidentales de Han Yunis y Deir el-Balah, en el centro de Gaza. Las condiciones de vida en esta zona humanitaria, según siempre las palabras de Israel, y los servicios allí son muy escasos, y por eso los israelíes han anunciado un plan para reparar el servicio eléctrico que permita operar a la planta desalinizadora y proporcionar de esta manera 20.000 metros cúbicos de agua por día a esta zona humanitaria. Pero hay que esperar con cautela para comprobar que estas palabras se conviertan en hechos, porque hasta ahora el ejército de Israel, como se ha denunciado una y otra vez desde la comunidad internacional, ha recurrido al hambre y a la sed como armas de guerra. Otros temas. Fue aplazada al 18 de septiembre la sentencia a Donald Trump por haber falsificado documentos para ocultar pagos a la actriz porno Stormy Daniels. La defensa solicitó el cambio y la fiscalía no tuvo reparos para que las partes puedan analizar el impacto de la decisión de la Corte Suprema que da inmunidad al expresidente en ciertas circunstancias. La sentencia había quedado inicialmente programada para el 11 de julio. El exmandatario podría enfrentar una pena de hasta 4 años de prisión. Y más detalles ahora con José Díaz Briceño en Washington. ¿Qué tal, José? Bueno, ¿puede verse esta decisión como una victoria para Donald Trump? Lo que hemos visto en los últimos 5 días han sido buenas noticias continuas para Donald Trump y su candidatura a la presidencia por el Partido Republicano rumbo a las elecciones de noviembre. Esto por, primero, el mal desempeño del presidente Biden la noche del debate el jueves pasado. Después, la decisión de la Suprema Corte de Justicia esta semana de dar amplia inmunidad a los expresidentes por actos oficiales. Y hoy, la posposición, al menos de unos meses de esta sentencia que ya le ha sido dictada por falsificar registros comerciales del estado de Nueva York para pagar a Stormy Daniels. Y sin embargo, aquí en Washington y en Nueva York se percibe que esta última decisión es solo una victoria parcial, pues es apenas la última revisión que tendrá que hacer el juez del caso sobre cómo podría afectar justamente la sentencia de la Suprema Corte, esta decisión de la Corte en Manhattan. Esto porque la defensa de Trump está arguyendo que algunos de los argumentos presentados por la Fiscalía Local están apoyados por algunas conversaciones que tuvo el expresidente Trump cuando estaba en la Casa Blanca en 2017. Los hechos que se acusan sobre Stormy Daniels ocurrieron en 2016, es decir, no son necesariamente contemporáneos. Así que quizá es simplemente una posposición de una sentencia que para muchos es el único espacio que se tendrá para que Trump rinda cuentas en alguno de estos 4 casos y el único que solo podrá tener un final previo a las elecciones del 5 de noviembre. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, por este análisis. Bueno, y por primera vez un alto representante del Partido Demócrata pide explícitamente que el presidente Joe Biden retire su candidatura presidencial luego de su mala actuación en el debate frente a Donald Trump. El legislador Lloyd Doggett pidió que Biden no se postule y la ex vocera de la Casa Blanca, Nancy Pelosi, puso en duda la aptitud del mandatario tras el debate. El presidente estadounidense va a reunirse este miércoles con los gobernadores demócratas, quienes solicitaron una reunión con el mandatario tras su mala actuación frente a Trump. Según una encuesta de Reuters Ipsos, 1 de cada 3 demócratas quiere que el presidente retire su postulación. Economía con Rosa Casals. Seguimos en Estados Unidos, Silvia, y hablamos de electromovilidad. Las ventas de Tesla cayeron por segundo trimestre consecutivo. La empresa estadounidense del magnate Elon Musk entregó casi 444.000 vehículos en todo el mundo en el segundo trimestre, un 5% menos que hace un año, pero por encima de las previsiones de los analistas. Y la cifra fue suficiente para superar al fabricante de automóviles chino BYD, que le viene pisando los talones a Tesla, y mantener la posición de liderazgo en las ventas mundiales de vehículos eléctricos.
Tesla hace lo posible para atraer compradores en un mercado lento de vehículos eléctricos. Ana Nieto, en Nueva York, segundo trimestre de retroceso de ventas, aunque no tan malo como vemos. ¿Cuál es la situación del aún líder de los autos eléctricos, Tesla? Pues el hecho de que las cifras de ventas no hayan sido peores ha permitido que las acciones se apreciaran hoy un 10% en bolsa. Es una cuestión de perspectiva y Tesla no está teniendo un gran año. En lo que va del año 2024, las acciones han caído un 7% en un contexto de mercado alcista. La empresa dirigida por Elon Musk ha reducido un 14% su plantilla este año y desde el año pasado está rebajando los precios para competir en un mercado que lideraba, pero ahora empieza a tener muy buenas alternativas tanto en Europa como en China como en Estados Unidos, y es algo que está rebajando el margen operativo de una empresa que solía tenerlo de 2 dígitos porcentuales hasta un 5% en el primer trimestre. Sus modelos Y y 3 no han sido actualizados en años. Se ha anunciado una línea de nuevos modelos de más asequibles para el año que viene, pero no se conocen detalles. Lo que sí que se sabe es que Elon Musk está empeñado en hacer inversiones para tecnologías muy caras, robotización e inteligencia artificial. Va a presentar un robotaxi en agosto, según dijo. De momento lo que tampoco hay son cifras de ventas del Cybertruck, que empezaron en el mercado hace muy poquito. The New York Times, curiosamente, ha hecho una encuesta a sus lectores y les ha preguntado si querrían comprar Tesla. Muchos de ellos han decidido no hacerlo, dado el carácter polarizante y extremo de su consejero delegado. Y a nivel local, Ana, ¿cómo evolucionan los autos eléctricos en el mercado estadounidense? Pues las últimas cifras de ventas llegan con cuentagotas hoy, aunque el aumento de las matriculaciones ha sido bastante modesto. Sí se percibe una continuada subida de las ventas de los autos eléctricos. Por ejemplo, General Motors ha vendido apenas un 0,6% más en el segundo trimestre, pero sus ventas de vehículos eléctricos han subido un 40%. Toyota ha vendido un 9,2% más en el segundo trimestre. Las ventas de coches eléctricos han subido, sin embargo, un 63% y ya son el 40% de sus ventas totales. La coreana Kia sigue imparable en este segmento y ha vendido un 112% más de autos eléctricos que en el mismo semestre del año pasado. Y lo mismo está pasando con Hyundai y su oferta de coches eléctricos híbridos. Y eso pese a que el mercado está un poco a la baja en general. Pero la competición es dura, como vemos. Muchísimas gracias, Ana. Un saludo. Gracias. Europa transita una semana clave en lo político, con elecciones parlamentarias el jueves en Reino Unido y la segunda vuelta en Francia el domingo. Y la incertidumbre política afecta sin duda a los mercados, que se mueven estos días con mucha volatilidad. La jornada de hoy martes trajo cierto alivio a los mercados europeos tras la confirmación de que la inflación continúa su camino descendente. Sin embargo, muchos analistas ven con preocupación la situación fiscal de algunas de las grandes economías del bloque europeo. Francia y Reino Unido llegan a las elecciones con muchos interrogantes sobre la sostenibilidad de sus modelos económicos. Preguntamos a una economista qué podría representar para la economía global y de Europa en particular un probable regreso al poder del Partido Laborista en Reino Unido. Bueno, en general siempre podemos decir que cuando vuelve la izquierda esperamos pues más impuestos y más gastos, ¿no? Esto en el Reino Unido pues han estado luchando realmente desde la crisis financiera contra un déficit que es crónico y que ha alcanzado dimensiones muy grandes, sobre todo, bueno, si vemos la pandemia. Entonces, el proceso de intentar reducir el déficit, de hacer un ajuste fiscal en el Reino Unido, probablemente se pararía. Habría más gasto. Claro, hay muchas necesidades sociales en el Reino Unido. No han conseguido el leveling up que buscaban los conservadores. Entonces, creo que los mercados están un poco reacios a este cambio, porque a la vez esto a veces nos lleva, y en el caso del Reino Unido probablemente nos llevaría a menos crecimiento en un país que ha luchado para poder crecer después del Brexit. Sabremos más el jueves, Silvia.
Así es, muy pendientes con eso y con Francia también. Exacto, esta semana. Bueno, seguimos nosotros en América Latina. La secretaria general adjunta de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, afirmó que los talibanes no pueden formar parte de la comunidad internacional hasta que no hagan más por las mujeres y las niñas de Afganistán. DiCarlo pronunció este mensaje tras una reunión sobre Afganistán organizada por la ONU y celebrada en Doha, la capital de Qatar. Los líderes talibanes fueron invitados a asistir por primera vez desde su regreso al poder en el 2021. El gobierno que formaron ha reprimido las libertades de las mujeres, dando lugar a una situación que los grupos de derechos humanos han descrito como apartheid de género. Algún momento de la primavera de 2022, cuando las niñas y jóvenes afganas sintieron el ajetreo del primer día de clase, saludaban a sus amigas, reían y pensaban en el futuro. Se había levantado la prohibición de las niñas en la educación secundaria y superior, y algunas llegaron a las aulas donde se impartían incluso las clases. Sin embargo, un par de horas de aprendizaje para unas y un par de minutos para otras terminaron abruptamente cuando los líderes talibanes cambiaron de opinión, rompiendo su sueño. No sé por qué los talibanes no quieren que las chicas vayan a la universidad, que vayan a la escuela. No lo sé, pero siempre pienso en eso. Siguieron pequeñas pero ruidosas protestas, mujeres que se arriesgaban a ser detenidas, pero los talibanes, siguiendo su estricta interpretación de la ley islámica, afirmaron que la educación superior estaba permitida para los niños, no para las niñas. Cualquier acción que se lleve a cabo, ya sea en el sector económico, social, cultural, educativo o militar, estará bajo la influencia de las leyes de la Sharia. La presión internacional sobre los talibanes para que modifiquen su postura ha caído en saco roto. Si eres una niña en Afganistán, los talibanes deciden tu futuro por ti. Un futuro sombrío, según funcionarios de Naciones Unidas. La prohibición de la educación de las niñas está alimentando un aumento del matrimonio infantil y de la maternidad precoz, con nefastas consecuencias físicas, emocionales y económicas. También están aumentando los informes de intentos de suicidios entre mujeres y niñas. Un informe financiado por Naciones Unidas afirma que la opresión va ahora mucho más allá de la prohibición de la educación y que posiblemente constituya un crimen contra la humanidad. Sin embargo, el informe también cita el ingenio de las mujeres y niñas afganas, como las de esta escuela secreta, que se arriesgan al cautiverio o algo peor, por un sueño y por la vida después de los talibanes. El huracán Beryl bajó a categoría 4 al mismo tiempo que continúa dejando por el Caribe una estela de destrucción. Se reportan al menos 6 muertos, así como miles de damnificados. Las 2 primeras víctimas fallecieron al quedar atrapadas en el desbordamiento del río Manzanares en Venezuela. En las islas del Caribe Oriental, entre ellas la isla de Granada, se registraron 4 personas fallecidas. Las autoridades temen que el número de víctimas aumente. El huracán ha dejado sin electricidad y ha destruido casi por completo hogares e infraestructura. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó que los estragos del huracán son potencialmente catastróficos. Potencialmente catastrófico, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora. Así categoriza el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos al huracán Beryl. Visto desde el espacio, las dimensiones del sistema tormentoso atemorizan a los habitantes del Caribe. A su paso por Granada y Barbados, Beryl dejó una senda de destrucción. Ahora Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas están bajo alerta de huracán, mientras que en Martinica, Dominica y Trinidad y Tobago rige una advertencia por tormenta tropical. Asimismo, la zona del este de México se prepara este lunes para la llegada del huracán, que se prevé que azote el Caribe mexicano el próximo viernes con potentes vientos y lluvias torrenciales. Pues nos estamos preparando porque sabemos que sí va a pegar. Aunque no nos llegue directamente, nos va a llegar así, como es muy grande lo que está cubriendo el mal tiempo. Entonces nos van a llegar las rachas, y si agarran fuerza de 250 o 300,
vamos a tener mucha afectación, aunque no pegue exactamente el ojo del huracán acá. Las autoridades mexicanas lanzaron otra alerta por la formación de la tormenta Chris la noche del domingo en el Golfo de México, el tercer sistema en la temporada del Atlántico. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el próximo miércoles reanudará el diálogo con Estados Unidos. Esto a menos de un mes de las elecciones. Washington no se ha pronunciado hasta el momento. Estados Unidos había flexibilizado el embargo petrolero, pero reimpuso sanciones en abril luego de que el gobierno de Maduro inhabilitara la candidatura de la opositora María Corina Machado. Al menos 116 personas murieron aplastadas en la India y centenares resultaron heridas en una estampida durante una celebración religiosa en el norte del país. Una tormenta de polvo causó pánico en la multitud, que se apresuró a abandonar la celebración a la que acudieron hasta 15.000 personas, el triple de las permitidas según las autoridades. Rudy Giuliani quedó inhabilitado para ejercer la abogacía en el estado de Nueva York. Un tribunal determinó que el exalcalde hizo repetidamente declaraciones falsas sobre la derrota electoral de Donald Trump en 2020. Como asesor jurídico de Trump, Giuliani ayudó al expresidente en sus intentos por interferir en los resultados y dar la vuelta a la derrota electoral del candidato republicano. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.